Entonces, vamos a hablar de las ecuaciones de Maxwell. Como les había comentado en algunas clases hace pues ya varias semanas, estas 4 ecuaciones son una compilación que realizó James Clerk Maxwell acerca de las explicaciones de los fenómenos eléctricos y magnéticos que algunos científicos habían evidenciado hasta la época, ¿cierto? Estas ecuaciones fueron escritas por Maxwell, mas no todas fueron planteadas por él, ¿cierto? Él recopiló información de otros científicos para poder dar explicación al fenómeno electromagnético, agregó ciertas, digamos que ciertas consideraciones dentro de lo que las ecuaciones expresaban hasta el momento que él las planteó, y con estas pudo realizar la explicación de los fenómenos de la luz, de demostrar de que la luz era una onda electromagnética y que estas ecuaciones explicaban ese comportamiento. Entonces, esta es la forma moderna en la que estas ecuaciones se escriben en la actualidad, ¿cierto? Es la forma matemática desde el siglo XXI en cómo estas ecuaciones son escritas. Estas ecuaciones, cuando Maxwell las planteó, tenían una forma diferente, pero digamos que en la actualidad con los desarrollos matemáticos y todo, se llegó a tener esta compilación de estas ecuaciones que desde el punto de vista de un cálculo integral se expresan en esta forma, y desde el punto de vista puntual se expresan de la forma que se encuentra en la parte de abajo. Ahorita vamos a hablar más en detalle qué quiere decir puntual o integral. Estas ecuaciones a ustedes se las presentaron, yo me imagino que en el curso de campos o de física 2. La primera ecuación recibe el nombre de la ley de Coulomb-Gauss, la segunda, la ley de Faraday-Henry, la tercera, la ley de Ampère-Gauss, y la cuarta, la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, voy a empezar hablando de la ley de Coulomb-Gauss, ¿cierto? Entonces, esta ley, para desarrollar esta ley, se tomaron aportes de los científicos Coulomb y de Cavendish. Esta ley expresa, o sea, las palabras estrictas que definen esta ley son: el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga libre neta encerrada por esta superficie. ¿Eso qué quiere decir? Este vector D que va a atravesar esta superficie es el flujo neto. Esta integral de acá expresa el flujo neto de campo eléctrico, el flujo eléctrico que atraviesa la superficie es igual a la carga que está encerrada en el interior de la superficie. La importancia de esta ley radica en que comprueba que existe en la naturaleza fuentes de campo eléctrico y sumiderios de campo eléctrico, ¿cierto? O sea, existe por separado la carga positiva y la carga negativa, y se puede establecer por separada esos dos tipos de carga. Entonces, ¿qué me dice? Cuando yo en el interior de una superficie cerrada tengo cargas positivas, esas cargas positivas establecen en el espacio un campo eléctrico, ¿cierto? Ese campo eléctrico tiene una propiedad que nosotros ya la definimos en la clase anterior, que se conoce como la densidad de flujo eléctrico. Cuando miramos cómo ese flujo eléctrico atraviesa toda la superficie, es decir, que hacemos la sumatoria de esa densidad de flujo eléctrico en toda la superficie, nos damos cuenta que esa cantidad es exactamente igual a la carga eléctrica libre que hay encerrada en el interior de la superficie, ¿sí? Es decir, que si las cargas eléctricas son positivas, esa densidad de flujo va a ser positiva, implicando que las líneas de campo eléctrico en su mayoría van a salir de la superficie. Por otra parte, si en el interior de la superficie hay cargas negativas o hay exceso de cargas negativas comparado con la cantidad de cargas positivas que puede haber, se establece un campo eléctrico que
va hacia el interior de la superficie, ¿cierto? Eso quiere decir que si hacemos la sumatoria de las líneas de campo o de las líneas de densidad de flujo eléctrico que entran hacia el interior, que están atravesando la superficie, perdón, nos damos cuenta que la mayoría de esas líneas van a entrar hacia la superficie. O sea, ese flujo va a ser entrante hacia la superficie. Lo que quiere decir que al ser ese flujo entrante se va a tener que el flujo neto va a ser negativo y por tanto la carga eléctrica que está encerrada en el interior es del tipo negativo. Entonces, estos dos eventos que ocurren acá expresan que en el interior de esa superficie puede haber o una fuente de campo eléctrico, es decir, un punto desde el cual el campo eléctrico está surgiendo, o un sumidero de campo eléctrico, es decir, un punto hacia el cual las líneas del campo eléctrico se están yendo, ¿cierto? Un punto que atrae la dirección, las líneas del campo eléctrico, ¿cierto? Llamémoslo así. Por otra parte, si la carga neta no se encuentra en el interior de la superficie, ¿cierto? Digamos que la carga está estableciendo el campo eléctrico por fuera de esa superficie, van a haber unas líneas de campo eléctrico que van a ingresar hacia la superficie y esas mismas líneas van a salir de la superficie. Por tanto, va a haber una región de la superficie que va a observar esa densidad de flujo como entrante, pero hay otra parte de esa región que va a observar ese flujo de campo eléctrico como saliente, ¿cierto? Como el flujo que sale. Por tanto, el flujo neto que va a atravesar la superficie, en este caso, va a ser igual a cero, ¿cierto? La misma cantidad de líneas de campo eléctrico que entran están saliendo de la superficie. Por tanto, en este caso, quiere decir que la carga neta encerrada en la superficie es igual a cero. Como no hay cargas en el interior, tampoco hay flujo eléctrico neto a través de la superficie. Todo el flujo eléctrico que entra es el que sale. Esa área está definida por un vector diferencial de área que siempre está apuntando hacia afuera de la superficie, y el vector D, en este caso, como pertenece a cargas positivas, también está saliendo de la superficie, ¿cierto? Una cosa que me faltó clarificar acá, muchachos, y es que esta superficie no representa materia, ¿cierto? No es que esto sea un material que tenga cargas eléctricas acá, no necesariamente. Podemos estar encerrando vacío y en el cual hay electrones libres acá en el interior o protones, ¿cierto? Esto puede ser, eso puede encerrar un material también, puede haber aquí aire o puede haber acá un dieléctrico, ¿cierto? Puede haber un tejido biológico. Esto es un dibujo general, ¿cierto? Esto representa una porción del espacio, ¿cierto? Un volumen en el espacio encerrado por una superficie, digamos que es imaginaria. En el caso de las cargas negativas, observemos que la dirección del D está entrando hacia la superficie. Y acá ya sí se ve unas que entran y otras que salen. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes que dieron origen a esta primera ecuación? Entonces, los antecedentes se remontan a la época de Coulomb, la cual Coulomb empezó a experimentar con la fuerza que experimentaban cuerpos cargados, ¿cierto? Él lo llamó su ley de fuerzas entre cargas. Él planteó que la fuerza que experimentaba una carga 2 por el efecto de una carga 1 era igual a una constante K, que se conoce en este momento como la constante eléctrica, multiplicada por la magnitud de la carga 1, por la magnitud de la carga 2 y dividida por la distancia que separa las dos cargas al cuadrado. Esta fuerza eléctrica
o esta ley que él encontró fue basada en experimentos relacionados con un instrumento que se llama la balanza de torsión de Coulomb. Esta balanza de torsión de Coulomb está inspirada en la balanza de torsión que planteó Henry Cavendish para medir la constante gravitacional. Yo no sé si en algún momento ustedes les explicaron esa balanza, pero bueno, es algo similar. Ya les voy a explicar el funcionamiento de esta. Digamos que acá en esta parte se tiene un cable del cual ya se conocía su constante de torsión. La constante de torsión es está relacionada con la fuerza que hay que hacerle al cable o el torque que hay que aplicarle para poder variar el ángulo de esta barra que cuelga sobre el cable, ¿cierto? Entonces, en el caso gravitacional, Henry Cavendish tenía un montaje similar en el cual tenía un cable y sobre el cable se posicionaba una masa libre. En esta parte se tenía una masa confinada, digamos que completamente ligada al sistema, y por efecto gravitacional, Henry Cavendish observaba que una masa atraía a la otra, y de esa manera pudo establecer o hacer los primeros pasos para establecer la ley de gravitación universal, que también tiene una forma similar a la que observamos acá, ¿cierto? En la que intervenía una constante gravitacional, la masa de los dos cuerpos y la distancia que separa estos dos cuerpos. De esa misma manera se inspiró Coulomb para plantear su experimento y observó que el comportamiento era similar o era idéntico al que se tenía con la masa y con la fuerza gravitacional. Sin embargo, en este experimento había pues diferencias. Una de ellas era que se podía tener cargas de signo positivo o de signo negativo, entonces las fuerzas que experimentaba el sistema podían ser fuerzas repulsivas o fuerzas atractivas, ¿cierto? No como en el caso gravitacional que únicamente se tenían fuerzas de atracción, en este caso se podían tener fuerzas de repulsión. Estableció que cargas de signo de igual signo experimentaban una fuerza repulsiva y que cargas de signo opuesto experimentaban fuerzas atractivas, ¿cierto? Sin embargo, esta ley, o cuando se empezaron a desarrollar experimentos de mayor precisión, se encontraba que este valor de 2 que aparecía en el denominador, ¿cierto? O esa ley que se pensaba que era de r al cuadrado, empezaba a tener variaciones, ¿cierto? En algunas mediciones se encontraba que ese valor eh, podía estar entre 2 y 2.1, en otras mediciones daba valores inferiores a 2, 1.9, 1.99, valores muy cercanos a 2, pero si se tomaba de manera estricta, no eran iguales a 2. Y la limitación grande estaba en que la ley consideraba que las cargas eléctricas eran cargas puntuales, ¿cierto? O sea, que a pesar de que Coulomb trató de hacer que las dos esferas que están interactuando en su experimento fueran muy pequeñas, si nosotros observamos ahorita la relación de un balín que puede ser no sé, 1 o 2 milímetros de diámetro con respecto a las dimensiones que tiene un electrón, que es de por 10 a la menos 19 o de ese orden, es una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, lo que hacía que esa relación fallara era la presencia de ese objeto volumétrico en el experimento, ¿cierto? De considerar que esos pequeños balines eran unas cargas puntuales cuando en realidad no lo eran. Entonces, lo que estaba ocurriendo en el sistema era que al tener estas esferas metálicas una carga eléctrica,
y al verse enfrentadas a otra esfera con carga eléctrica también, empezaba un fenómeno de polarización, en el cual desplazaba el centro no de masa, digamos que el centro de fuerza o el punto donde se experimentaba la fuerza en el interior del volumen. Entonces ese punto ya no correspondía al centro de la esfera, sino que se veía desplazado levemente en su interior, ¿cierto? Entonces, luego se planteó una ley que ya era una ley del tipo general en la cual se consideraban objetos volumétricos cargados, considerando la densidad volumétrica de carga y el volumen, y esa relación del rad de la distancia estaba relacionada con ese centro de donde se experimentaba la fuerza, que no correspondía para nada con los centros geométricos del sistema. Por otra parte, otra consideración era que las cargas deberían estar en reposo. Esto eliminaba la influencia del campo magnético en el sistema, ¿cierto? Al no tener cargas en movimiento, no aparecía un campo magnético que afectara de cierta manera al sistema. Y que las cargas se encontraban en el vacío, ¿cierto? En caso contrario de que no estuvieran en el vacío, entonces el valor de la constante K sufría variaciones por la variación que sufría el epsilon del material, ¿cierto? La permitida eléctrica del material. Entonces, a pesar de que esa ley tenía todas esas limitaciones, sirvió de base para plantear la ecuación general de Maxwell o la ley de Coulomb-Gauss. Luego, basada en esa ley de Coulomb, en la fuerza de Coulomb, se planteó la ley de Gauss, una ley que contemplaba únicamente la intensidad de campo eléctrico y está relacionada con la carga total dentro del sistema, ¿cierto? Entonces, en esta primera aproximación se consideraba como tal todas las cargas que estuvieran en el interior de esa superficie. En el interior de la superficie se consideran tanto las cargas libres, que son aquellas que se pueden mover libremente en el interior del material, cargas como por ejemplo electrones libres dentro de un conductor, pero al mismo tiempo también considera las cargas de polarización, ¿cierto? Habíamos hablado que ciertos materiales podían presentar polarización y que es debido a que la estructura atómica de esos materiales se encuentra ligada al material, entonces los electrones no se pueden desplazar libremente, pero sí pueden experimentar unas fuerzas relacionadas con la presencia del campo eléctrico en el interior. Entonces, la carga total que consideraba la ley la ley de Gauss correspondía a esas cargas libres y las cargas de polarización. Luego, estas cargas de polarización se definieron mediante un vector que se conoce el vector polarización, que expresa la densidad de dipolos eléctricos que aparecen en el interior del material debido a la aplicación de un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, digamos que hay átomos en el interior del material que tienen únicamente cargas, que tienen una carga positiva y una carga negativa, y que esa distribución se encuentra separada por una distancia muy, muy pequeña, pero que al experimentar una carga, al estar inmersas en un campo eléctrico, las cargas positivas van a tender a alejarse o a ir en la dirección del campo eléctrico, mientras que las cargas negativas van a ir en dirección opuesta, ¿cierto? Es como si las cargas negativas se sintieran atraídas por la fuente del campo eléctrico y las cargas positivas se sintieran repelidas por la fuente de ese campo eléctrico. A esta distribución de dos cargas que tienen, digamos que son dos partículas que tienen carga similar, pero de signo opuesto, y que están separadas a una distancia d, se les conoce como dipolo eléctrico. Es un modelo teórico que pues tiene sus
representaciones en la naturaleza, pero que implica que hay una carga multiplicada por la distancia, donde esa carga tiende a infinito, D tiende a cero, pero el valor de ese dipolo es un valor finito, ¿cierto? Tiene un valor. Así igualmente existe el dipolo de carga eléctrica. Nosotros más adelante en el curso vamos a definir el dipolo de corriente eléctrica, que es el que se presenta con mayor frecuencia en el interior de los tejidos biológicos. En el interior de los tejidos biológicos nosotros casi no tenemos, digamos que, cargas ligadas a una estructura atómica como tal. Nosotros somos, digamos que somos un tejido que está compuesto en su mayoría por fluidos, ¿cierto? Por agua, y en el interior de esa sustancia hay unos iones y unos electrolitos que se pueden mover libremente. Entonces lo que aparece en el interior de nuestro cuerpo son cargas que se mueven libremente, y nosotros la definimos por dipolos, pero eso pues se lo definiré en unas clases más adelante. Entonces, luego de tomar como referencia esta ecuación constitutiva en la cual definimos que esa densidad de flujo eléctrico está relacionada con la intensidad que interactúa con el vacío y con la densidad de polarización o la polarización la densidad de dipolos o la polarización que hay en el interior del material, esa ley de Gauss se transformó en lo que hoy conocemos como la ley de Coulomb-Gauss, ¿cierto? Aquí, mediante un tratamiento matemático, pudimos llegar a esa deducción. El aporte que tuvo Maxwell para esta ley es que pudo demostrar que esta ley se cumplía incluso si las cargas en el interior del material se encontraban en movimiento, ¿cierto? Limitaciones que había impuesto la ley de Coulomb, de que no podían haber movimiento en las cargas y de que estuvieran en el vacío, desaparecían con este planteamiento de esta ley, ¿cierto? Porque acá ya consideraba la existencia de materiales diferentes al vacío en el interior de esa superficie, consideraba la polarización que tenían esos materiales y podía establecer también que la carga eléctrica producía este efecto eléctrico sin importar el efecto magnético que tuviera. Esta ley únicamente me expresa el efecto eléctrico que tiene la carga libre en el interior de la superficie.